Bueno, vamos a meternos de lleno en un movimiento que de verdad le dio un giro de 180 grados a la historia de Occidente. Estamos hablando del humanismo. Y es que fue el momento en que el foco dejó de estar en Dios para ponerse por primera vez en el ser humano. A ver, imaginen por un segundo. Durante siglos, en la Edad Media, la respuesta a casi todo era Dios. Él estaba en el centro de todo. A eso se le llama teocentrismo. Pero de repente llega el humanismo y ¡pum!, provoca una auténtica revolución al proponer algo radicalmente nuevo, el antropocentrismo. O sea, poner al ser humano, con su capacidad de razonar y su dignidad, justo en el centro del universo. Y ojo, que no estamos hablando de un pequeño ajuste. No, esto fue un quiebre total, una ruptura profundísima con la manera de ver el mundo que había dominado por siglos. Así que, a ver, ¿cómo fue que pasó algo tan monumental? Bueno, para entenderlo, primero lo primero. ¿Qué es exactamente el humanismo? Pensemos en él como un movimiento cultural e intelectual, una especie de renacer de las ideas. La gente de esa época empezó a mirar hacia atrás, a desempolvar los textos de los grandes pensadores de Grecia y Roma para, justamente, encontrar una nueva forma de entender al ser humano. Y claro, esta nueva forma de pensar no surgió de la nada. Se apoyó en unos pilares, en unos principios que fueron, totalmente revolucionarios. Cambiaron las reglas del juego por completo. Vamos a ver cuáles son. Lo interesante es cómo todos estos principios se conectan. Por un lado, el antropocentrismo, ¿no? El ser humano como protagonista. Luego, el racionalismo, que es darle un poder enorme a la razón, al pensamiento lógico. Y a eso le sumamos un amor casi obsesivo por los clásicos, por Platón, Aristóteles. También la idea de una educación mucho más completa. Y algo clave, empezar a usar los idiomas locales, las lenguas que hablaba la gente común, para que todas estas nuevas ideas se esparcieran mucho más rápido. Pero una revolución de ideas no pasa sola, en el aire. Necesita gente, ¿verdad? Y esta fue impulsada por personas de carne y hueso. Pensadores que no solo eran brillantes, sino también muy valientes. Se atrevieron a cuestionar todo lo establecido. Y si hay que buscar un punto de partida, casi todos apuntan a un nombre, Francesco Petrarca. Se le conoce como el padre del humanismo, y con razón. Fue él quien con una pasión increíble se dedicó a buscar y rescatar del olvido todos esos textos clásicos. Otro grande, sin duda, es Erasmo de Róterdam. Él tomó estas nuevas herramientas, esta confianza en la razón, y no tuvo miedo de usarlas para criticar. Apuntó directamente a los abusos y la corrupción que veía en la iglesia de su tiempo. Su objetivo era claro, una reforma desde adentro. Y no podemos dejar de mencionar a Tomás Moro. Él fue un paso más allá. Usó estos mismos ideales de razón y orden para imaginar. En su famosísima obra, Utopía, se preguntó cómo sería una sociedad perfecta, una sociedad basada puramente en la lógica y la justicia. Entonces, queda claro que el humanismo no es solo un tema para un examen de historia, es mucho más. Fue la base, los cimientos, sobre los que se construyó nuestro mundo actual. Fue, literalmente, el momento en que nació la mente moderna. La mejor manera de verlo es como un puente intelectual gigantesco. De un lado, tenías la Edad Media, con Dios en el centro. Del otro lado, el Renacimiento, con esa explosión de arte y ciencia. ¿Y qué hay en medio, conectando todo? El humanismo. Fue la pieza clave que permitió ese salto. Y esta confianza en la razón humana tuvo una consecuencia importantísima. Fue como una reacción en cadena. Si confiamos en la razón, podemos crear un método para investigar el mundo. Y si tenemos un método, ahí se abren las puertas de par en par para la ciencia moderna. Es una línea directa, razón, método, ciencia. Todo este camino nos lleva a una de las frases más famosas de toda la historia del pensamiento, de René Descartes. Pienso, luego existo. ¡Qué frase! Es la idea humanista llevada a su máxima expresión. El simple hecho de pensar, de usar la razón, es la prueba definitiva de que existimos. Y sobre esa idea, sobre esa roca, se levantó todo el edificio de la ciencia moderna. Al final del día, de eso se trata todo esto. La historia del humanismo
Es la historia del nacimiento del individuo moderno. Es el momento exacto en que el ser humano dijo, yo puedo entender el mundo. Yo soy el protagonista de mi propio conocimiento. Es el momento en que nos atrevimos a pensar por cuenta propia. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Porque este movimiento, el humanismo, no es algo que se quedó en los libros. La idea central, la de atreverse a pensar por cuenta propia, sigue increíblemente viva. Así que vale la pena preguntarse, ¿de qué manera esa idea sigue moldeando el mundo en el que vivimos hoy?